Soy la teniente coronel Valeria Estrada. La primera vez que mi futura suegra me dijo que yo no pertenecía al mundo de su familia, el sótano de la parroquia olía a café quemado de esa cafetera industrial que nadie se había molestado en desenchufar. Las sillas plegables chirriaban contra el linóleo mientras la gente se acomodaba. Doña Elena estaba de pie a la cabecera de la mesa con un plano de los asientos en la mano, organizando la cena de caridad con una rigidez militar. Cuando llegó a mi nombre hizo una pausa lo suficientemente larga como para que todos en la sala se dieran cuenta. Tendremos que moverte, dijo sin siquiera levantar la vista del papel. Esta fila es para las familias de los oficiales. Las de verdad. No respondí de inmediato. Nunca lo hago. La mano de Marcos buscó la mía debajo de la mesa, pero no la necesité. Había aprendido años antes de conocer a su madre que el momento de hablar no es cuando te hieren, sino cuando la verdad se vuelve inevitable. Lo que no sabía entonces era que tan pronto llegaría ese momento o cuánto les costaría a las personas sentadas más cerca de mí. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde todos asumían que eras la persona menos importante de la sala, dímelo en los comentarios, los leo todos. Y. Si alguna vez alguien ha confundido tu silencio con tu límite, dale a me gusta. Y suscríbete porque esta historia es para ti. Doña Elena había pasado 30 años casada con un coronel del ejército de tierra y cada uno de esos años vivió convencida de que el rango era algo que se te pegaba si estabas lo suficientemente cerca de él. Llevaba la jubilación de su marido como si fuera un título nobiliario propio. Usaba palabras como protocolo y decoro de la misma manera que otras personas usan los signos de puntuación, soltándolas en las frases para recordarte que existía una regla incluso cuando no era así. Su hijo Marcos era un capitán de infantería, brillante, decente y quizás demasiado ansioso por mantener la paz con su madre. Y yo era, en palabras de ella, la asistente jurídica con la que sale Marcos. Nunca la abogada, nunca por mí. Rango solo un relleno en una frase que en realidad trataba sobre ella. Lo dejé pasar las primeras veces. Me dije que era algo generacional, que mujeres como Elena habían aprendido a medir su valor por las insignias en el cuello de sus maridos porque nadie les había ofrecido otra forma de importar. Me dije que no. Era mi trabajo corregirla, no tenía nada que demostrarle a una mujer que ya había decidido que era yo antes de que abriera la boca. Pero el desprecio no se queda estancado, siempre crece. Crecí siendo la hija mediana en una casa donde ser confiable se confundía con ser invisible. Mi hermano mayor jugaba al fútbol. Y su nombre salía en el periódico local, mi hermana menor lloraba con facilidad. Y siempre la llevaban en brazos. Yo recibía ayuda con los deberes que no necesitaba y tenía una hora de llegada que nadie controlaba porque nadie se preocupaba por dónde terminaría yo. Estuve en el cuadro de honor durante 4 años seguidos y mi padre solo se acordó de mencionarlo una vez de pasada en una cena donde mi hermano había marcado 2 goles ese fin de semana. Todavía tengo el título de mi graduación en Derecho sin abrir, en un sobre que mi madre me devolvió por correo un año después porque lo encontró en un cajón y no sabía qué más hacer con él. No les guardaba rencor por eso, no realmente, no de una forma que pudiera nombrar a los 17 años. El resentimiento requiere creer que merecías algo diferente y durante mucho tiempo yo no creía eso, creía que ese arreglo era simplemente como funcionaban las familias, que algunos niños nacían para el foco de atención y otros para sostener la escalera mientras alguien más subía. Me volví buena sosteniendo escaleras. Me volví experta en notar cuando una habitación necesitaba un arreglo antes de que alguien lo pidiera, en leer la tensión en los hombros de mi madre antes de la cena y encontrar la forma de disiparla sin que nadie se diera cuenta de que yo había
Hecho algo. Nadie me enseñó esa habilidad a propósito, la construí por necesidad, de la misma manera que se forman callos en las manos que trabajan sin guantes. Hay un tipo particular de soledad que conlleva ser la persona confiable. La gente asume que esa fiabilidad significa que estás bien, que no necesitas que te pregunten cómo estás porque nunca has dado una razón para preocuparse. Mis padres se preocupaban por las notas de mi hermano y por los humores de mi hermana, pero nunca me preguntaron cómo manejaba 3 trabajos a tiempo parcial además de la universidad porque nunca les di la oportunidad de verlo como algo que no fuera normal. Recuerdo estar en la cocina la noche antes de que llegaran las cartas de aceptación de la facultad, diciéndole a mi madre que estaba nerviosa y verla asentir sin levantar la vista de los platos, ya a mitad de una frase sobre la cita de mi hermana ese fin de semana. No volví a mencionarlo. Decidí en ese silencio que dejaría de esperar una atención que claramente no iba a llegar y empezaría a construir algo que no la requiriera. Aprendí pronto que si quería algo tendría que construirlo yo misma en silencio sin esperar a que alguien lo notara, y así lo hice. Hice la carrera. Con becas que busqué yo sola, rellené mi solicitud para el cuerpo jurídico militar sin decirles nada a mis padres hasta que ya había sido aceptada. Y juré mi cargo en un tribunal con exactamente 2 personas en la tribuna. Uno era un profesor de derecho que había escrito mi recomendación y el otro era un compañero de clase que estaba libre esa tarde. Me dije que no importaba, aunque algunas noches conduciendo a casa, me admitía que dolía un poco y luego lo guardaba y seguía adelante porque ese era el único método que conocía para manejar la decepción, guardarlo, seguir moviéndose y no convertirlo en el problema de nadie más. El trabajo forjó el resto. 2 despliegues en misiones internacionales, ambos en funciones de asesoría legal que nadie pone en las películas, largas noches revisando reglas de enfrentamiento hasta que las palabras dejaban de tener sentido y empezaban a significarlo todo. Sentarme frente a soldados que tenían la mitad de mi edad y que habían hecho algo que no podían deshacer, teniendo que encontrar la versión de la justicia que no destruyera ni la misión ni al hombre. Aprendí a escuchar más tiempo de lo que hablaba, aprendí que un tribunal, al igual que una familia, premia a la persona que puede mantener la calma cuando todos los demás han perdido la paciencia. Aprendí que la competencia no se anuncia, sino que espera a ser necesaria. Conocí a Marcos en una sesión informativa legal a la que ninguno de los dos quería asistir, y fue el primer hombre de uniforme que me hizo una pregunta genuina sobre mi carga de casos en lugar de pedirme que le explicara qué significaba ser del cuerpo jurídico. Eso me gustó de él inmediatamente y todavía me gusta. Pero amar a Marcos significaba, eventualmente, enfrentarme a la versión de doña Elena sobre cómo debía ser una familia militar, y yo nunca iba a encajar en ese cuadro sin importar cuántas misiones cumpliera o cuántas condecoraciones tuviera que ella nunca veía. La exclusión comenzó de forma sutil. No me invitaron al café de las esposas de oficiales porque Elena dijo que técnicamente yo aún no era una esposa, y que además eso era para las mujeres que comprenden el estilo de vida. No me incluyeron en el chat de grupo que coordinaba los paquetes de apoyo para la unidad de Marcos porque era más sencillo mantenerlo así. Cuando llegó el ascenso de Marcos a capitán, Elena organizó una cena y me sentó en el extremo más alejado de la mesa, después de los primos, después de un vecino que no conocía, junto a la mesa de los niños, que se había desbordado hacia el lado de los adultos. Nadie lo dijo en voz alta. No hacía falta, entendía la geometría de mi posición en esa casa de la misma manera que entiendes una corriente en el agua por el esfuerzo que tienes que hacer para que no te arrastre a donde no elegiste. Marcos se dio cuenta y finalmente se disculpó en el coche después. Fue ese tipo de disculpa que viene con una explicación adjunta, lo cual no es una disculpa en absoluto.
Es que aún no te conoce bien, dijo. Dale tiempo. Le di 2 años. Entonces llegó la boda. Y la ceremonia que debía celebrarse justo antes. Marcos estaba en proceso de ascenso a comandante y las fechas coincidieron de modo que los resultados de la junta de evaluación llegarían 2 semanas antes de nuestra boda. Elena trató esa coincidencia como si fuera una señal del mismo Dios de que el universo estaba de acuerdo con sus prioridades. Empezó a planear lo que ella llamaba a la verdadera celebración, una cena formal en el casino militar la noche antes de la ceremonia, con una lista de invitados seleccionada con la precisión de una visita de estado. Me enteré porque mi futura cuñada lo mencionó de pasada. Asumiendo que yo ya lo sabía. En las semanas previas a eso, las pequeñas exclusiones se habían acumulado hasta volverse difíciles de ignorar. Elena empezó a referirse a mí ante parientes que no conocía como la amiga de Marcos. Incluso después de que el compromiso fuera oficial. Incluso cuando llevaba el anillo, ella comentó una vez que era demasiado modesto para alguien en la posición de su hijo. Cuando la corregí suavemente en una barbacoa familiar, se rió y dijo, bueno, ya veremos, como si mi lugar en la vida de su hijo fuera todavía una pregunta abierta pendiente de su aprobación. La tía de Marcos, al oírlo, me lanzó una mirada de simpatía que me indicó que este no era un comportamiento nuevo, sino simplemente uno al que yo no había estado expuesta él tiempo suficiente como para reconocerlo. Empecé a notar el patrón también en momentos más pequeños. Elena le hacía a Marcos preguntas detalladas sobre su programa de entrenamiento, sus puntuaciones físicas y su relación con el mando. Y luego se giraba hacia mí para preguntarme si me había parecido difícil encontrar aparcamiento en el lugar de la boda. No era crueldad exacta en cada instancia, era la escala, era la acumulación de 100 pequeñas decisiones sobre que valía la pena preguntarme y que no, hasta que la forma de ese desprecio se hizo imposible de ignorar. Se lo mencioné a Marcos una vez con cuidado de no ponerlo en una situación difícil entre su madre y su prometida, y él dijo, es que ella es muy tradicional con estas cosas. Y lo dejé estar porque había aprendido que discutir con el punto ciego de alguien sobre su propia madre rara vez sirve para algo más que para convertirte a ti en el problema de la historia. Le pregunté directamente a Elena por la cena del casino militar, lo cual fue, creo, la primera vez que le pregunté algo de forma directa. Ah, dijo ella, y escuché la pausa antes de que empezara la frase, la misma pausa del sótano de la parroquia. Eso es realmente para el cuerpo de oficiales y sus cónyuges. Cónyuges reales. Comprenderás que estando las cosas así de recientes podría ser un poco prematuro incluirte en algo tan formal. Estaba a 3 semanas de casarme con su hijo. Dije, entiendo, colgué y no lloré porque llorar habría significado que ella había ganado algo y no iba a darle ese gusto. Lo que Elena no sabía, que casi nadie fuera de mi cadena de mando sabía, era que la junta de evaluación que revisaba el expediente de Marcos no era el único procedimiento legal que se movía en la base ese mes. Durante la mayor parte de un año, yo había sido la oficial jurídica superior asignada a una investigación de integridad sobre un contrato de defensa vinculado a una fundación de apoyo a veteranos, una con raíces profundas en la comunidad local de oficiales. Una fundación cuya junta directiva incluía al coronel retirado Eduardo Estrada, el marido de Elena. Yo no había pedido el caso ni había elegido las fechas. Cuando mi nombre apareció como fiscal principal, informé de la conexión personal a mi general auditor, quien lo revisó, lo sopesó y decidió que la investigación estaba lo suficientemente compartimentada y mi papel era lo suficientemente técnico como para que la recusación no fuera necesaria. Siempre y cuando revelara la relación si llegaba a ser relevante para el proceso. No se lo había
dicho a Marcos, hay cosas en mi línea de trabajo que no puedes contar a las personas que amas hasta que el proceso lo permite. Había cargado con ese peso a solas durante meses, sentada a la mesa con personas que creían saber exactamente qué era yo, mientras guardaba en silencio información que eventualmente les haría imposible seguir pensando eso. Si alguna vez has tenido que guardar algo pesado en silencio porque la gente a tu alrededor no estaba preparada para saberlo, ya entiendes cómo se sintieron esos meses. La cena en el casino militar se celebró sin mí. Pasé esa noche en casa con un expediente, una taza de café frío que no toqué junto a mi portátil, escuchando cómo llegaban los mensajes de Marcos describiendo brindis que yo no estaba allí para escuchar. Él no me pidió que fuera y tampoco luchó por ello, y eso fue su propia respuesta, lo archivé. Como archivo todo en silencio y sin comentarios para más tarde. 2 días después de la cena, la investigación llegó a la etapa en la que los hallazgos debían presentarse formalmente y el momento llegó sin que nadie lo planeara. Así. Un día antes de la ceremonia de ascenso de Marcos, mi general comandante decidió que la sesión informativa de los hallazgos tendría lugar en el mismo auditorio reservado para la ceremonia de la mañana siguiente. Una sesión cerrada para el mando de la base y las partes afectadas antes del evento público. Se me informó que yo sería la ponente. Se lo conté a Marcos la noche anterior. Finalmente porque le debía eso antes de que entrara en una sala y se enterara. Por un extraño. Le dije lo que pude, que no era todo, y vi su rostro pasar por varias emociones a la vez, confusión, luego algo cercano al miedo y después algo que parecía alivio, como una puerta abriéndose que no se había atrevido a imaginar. ¿Esto afecta a mi padre directamente?, preguntó. No puedo decírtelo. Todavía, respondí. Pero puedo decirte que no dejaré que te afecte a ti. Injustamente. Es la única promesa que se me permite hacer. Él asintió. Lentamente. No me pidió que no hiciera mi trabajo, nunca olvidaré eso de él que. En el momento en que habría sido más fácil pedirme que mirara hacia otro lado. No lo hizo. La mañana de la ceremonia, me puse mi uniforme de gala en lugar del vestido que había preparado para la recepción posterior y conduje sola a la base. Antes del amanecer. El auditorio estaba frío como siempre están los edificios oficiales, con las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas y el olor a limpiador industrial flotando en el aire. Elena llegó temprano también, con un traje color crema y el pelo impecable, ensayando ya en su cabeza la versión del día que pretendía tener. Me vio de uniforme y su expresión flaqueó, fue la grieta más pequeña en una compostura que había tardado décadas en perfeccionar. ¿Vas a presentar algo?, dijo. No fue una pregunta, fue una acusación vestida de observación. Así es, respondí. Hoy de todos los días el momento no fue mi elección. Se sentó 2 filas por detrás de la primera, con los brazos cruzados. La postura de una mujer que se prepara para un inconveniente, no para una rendición de cuentas. No tenía idea de cuál de las dos estaba a punto de recibir. La sesión cerrada comenzó con asuntos de rutina, actualizaciones de la Inspección General y un resumen de la asesoría jurídica sobre un asunto no relacionado. Luego llamaron mi nombre, caminé hacia el podio y la sala hizo lo que hacen las salas cuando aún no entienden lo que viene, se sumió en un silencio cómodo y despreocupado. No levanté la voz, nunca lo hago. Expuse los hallazgos de la misma manera que había expuesto argumentos 100 veces antes. Cronológicamente, sin adornos, dejando que los documentos hablaran más fuerte de lo que mi tono necesitaría. Discrepancias en los gastos reportados por la Fundación durante 4 ejercicios fiscales, pagos desviados a través de un proveedor fantasma que llegaban a una cuenta privada a nombre de Eduardo y Elena Estrada. Fondos de donantes recaudados en nombre de veteranos heridos y familias.
Decaídos redirigidos en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar una detección fácil, pero lo suficientemente grandes con el tiempo como para importar. Observé el rostro de Elena mientras hablaba, me gustaría decir que sentí algo parecido al triunfo, pero no fue así. Sentí la quietud particular que surge al decir finalmente en voz alta, en una habitación que ya no puede fingir no escucharlo, algo que es verdad. Eduardo, sentado cerca del frente con su chaqueta y el pin de oficial retirado en la solapa, empezó a hablar antes de que yo terminara el resumen. Ese fue su error, y fue coherente con todo lo que yo esperaba de gente como él y Elena. Interrumpió al general para explicar que los fondos habían sido reembolsos administrativos, que el papeleo era una formalidad de la que nadie se ocupaba adecuadamente, que había dado 30 años a esta comunidad y merecía el beneficio de la duda. Siguió hablando, habló más allá del punto en el que hablar le ayudaba, más allá del punto en el que alguien en esa sala creyera una sola palabra, hasta que su voz se quebró en una frase que no terminó y volvió a sentarse. Elena no dijo nada en absoluto, se sentó con las manos apretadas en el regazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, mirando un punto en la alfombra como si ésta pudiera ofrecerle una salida. El general me hizo una última pregunta, si las pruebas eran suficientes para remitir el asunto a la Fiscalía Militar. Dije, lo son 2 palabras, esa fue la totalidad de mi declaración final, y fue suficiente porque los documentos ya habían hecho el resto del trabajo. Me senté. La sala permaneció en silencio de una manera que se sentía diferente al silencio con él que había comenzado. Hay una versión de esta historia donde me levantaba después y decía todo lo que había querido decir durante 2 años sobre el plano de los asientos, sobre las cenas, sobre el chat de grupo al que nunca fui añadida, sobre el café, sobre la frase cónyuges reales que había llevado en el pecho como una piedra desde el día en que ella la pronunció. No lo hice. Ese nunca fue el punto. Y si soy honesta, decirlo en voz alta no me habría dado nada que el silencio no me hubiera dado ya por sí solo. Los hallazgos no eran una venganza. No había construido el caso para humillar a Elena frente a una sala llena de oficiales, lo construí porque las pruebas existían y mi trabajo era seguirlas a donde quiera que llevaran. Y sucedió que esta vez llevaron a un lugar que finalmente hizo visible todo lo que nunca había tenido la posición a sus ojos de decir yo misma. La ceremonia de ascenso tuvo lugar 1 hora más tarde en la misma sala, con las sillas reorganizadas y la escolta de la bandera en su lugar. Marcos se mantuvo en posición de firmes mientras se leía la orden de ascenso, y yo me quedé cerca de la parte de atrás esta vez, no porque alguien me asignara allí, sino porque quería verlo tener este momento sin que mi presencia se convirtiera en la noticia. Cuando le prendieron el nuevo rango de comandante en los hombros, buscó mis ojos a través de la sala antes de buscar los de su madre. Y algo en su rostro se relajó como si una decisión que había estado posponiendo finalmente se hubiera tomado sola. Elena aguantó la ceremonia con la misma inmovilidad que había mostrado desde la sesión informativa, aplaudiendo en los momentos adecuados y sonriendo con los músculos correctos, pero la actuación se había vuelto hueca y todos en esa sala podían sentirlo, incluso los que no sabían por qué. Después, en el pasillo fuera del auditorio, me encontró a solas. Por un momento, lejos de la multitud que se filtraba hacia la recepción. Parecía más pequeña de lo que jamás la había visto, no físicamente sino de la forma en que se ve una persona cuando la historia que se ha contado a sí misma durante 30 años finalmente se queda sin camino. Lo sabías, dijo, todo este tiempo lo sabías y te sentaste a mi mesa. Me senté a su mesa porque Marcos me lo pidió, respondí. Hice mi trabajo porque era mi responsabilidad. No son la misma cosa y nunca las confundí. Podrías haberlo advertido, murmuró ella.
No. Podía, dije. No es así como funciona esto y usted lo sabe, su marido también. Lo supo una vez. No tuvo nada que decir a eso. Por primera vez desde que la conocía, doña Elena estaba frente a mí sin nada ensayado que ofrecer. Nunca te pregunté qué hacías realmente, dijo finalmente en voz baja como si la admisión le costara algo físico. Decidí lo que eras la primera vez que te vi y nunca me molesté en comprobarlo. No, no lo hizo, respondí. No me quedé mucho tiempo en la recepción. Marcos lo entendió sin que tuviera que explicárselo y me encontró una hora más tarde en el aparcamiento, todavía de uniforme, apoyada en el coche mientras la tarde empezaba a refrescar. No me preguntó cómo me sentía. Solo se quedó a mi lado un rato y luego dijo, siento que haya hecho falta esto. Para que ella te viera. Y le dije la verdad, que no había hecho nada de eso. Para ser vista, lo había hecho porque era lo correcto, y ser vista fue simplemente lo que ocurrió al estar al otro lado de hacer lo correcto. La investigación siguió adelante por los canales reglamentarios en los meses siguientes. Yo no fui quien decidió las consecuencias y me mantuve cuidadosamente fuera de esa parte del proceso una vez presentados mis hallazgos. Porque ese límite me importa más que cualquier satisfacción que pudiera haber obtenido al ver cómo se desarrollaba todo. Eduardo dimitió de la junta de la fundación antes de que el asunto se hiciera público. Elena dejó de asistir a los eventos de esposas de oficiales que antes trataba como si fueran misa. Me enteré de segunda mano que había empezado a ir a un grupo de apoyo en la capilla de la base, no porque nadie hubiera muerto, sino porque no parecía saber de qué otra forma llamar a lo que estaba sintiendo. Marcos y yo nos casamos 4 meses más tarde de lo previsto en una ceremonia pequeña con una lista de invitados que ayudé a escribir yo misma esta vez. Elena vino. Se sentó en la segunda fila, sin plano de asientos en la mano, sin ninguna frase ensayada esperando tras su sonrisa. Me abrazó después brevemente con esa rigidez de la gente que aún está aprendiendo la forma de una relación que antes se había negado a construir. No fue calidez exactamente, pero tampoco fue una actuación, y después de 2 años de teatro, la ausencia de este se sintió como el comienzo de algo honesto. Ascendí a teniente coronel 18 meses después. Hubo una pequeña ceremonia. Nada parecido a la del ascenso de Marcos, sin sesión cerrada previa ni rendición de cuentas adjunta. Elena estaba allí. Se sentó en la primera fila esta vez sin que nadie se lo pidiera, y cuando me prendieron el nuevo rango en el hombro, miré su rostro y vi por un momento algo que se parecía menos al orgullo y más al reconocimiento. Era la expresión específica de una persona que finalmente ve a alguien a quien había pasado años ignorando. No hablamos a menudo de lo que pasó aquel año. Ella nunca se ha disculpado plenamente, no de esa forma cinematográfica que la gente a veces espera de estas historias, y yo he dejado de necesitar que lo haga. Lo que ha hecho en los años transcurridos es pequeño y constante. Ahora me pregunta por mi carga de casos, preguntas reales, no los cumplidos vagos que solía ofrecer. Ha dejado de presentarme en las reuniones por mi relación con su hijo y ha empezado a presentarme por mi rango, y lo noto cada vez, incluso cuando ella no se da cuenta de que lo estoy notando. A veces pienso en el sótano de la parroquia, en el plano de los asientos, en el olor a café quemado, en la frase que me dijo exactamente donde creía ella que yo pertenecía. Ya no pienso en ello con ira, pienso en ello como el momento en que comprendí claramente que algunas personas solo verán las partes de ti que sirven a la historia que ya han escrito, y que la única respuesta real a eso no es una discusión, es la evidencia, es el tiempo. Es seguir haciendo el trabajo en silencio, con competencia, sin esperar a que la sala se dé cuenta hasta el día en que la sala no tenga más remedio que hacerlo. Solía creer que ser subestimada
Era una herida, algo que me pasaba, algo de lo que tenía que recuperarme, ya no. Creo eso. Ser subestimada es solo información, que dice exactamente cuánto. Trabajo ha puesto a alguien en entenderte y exactamente cuánto vale tu energía. Intentar corregirlos. La mayoría de las veces, no vale mucho en absoluto. La verdad tiene una forma de llegar en su propio horario y rara vez necesita tu ayuda para aterrizar. Si hay algo que quisiera que alguien que está viendo esto se llevara consigo es esto: no le debes a nadie una demostración de tu valor. Solo porque hayan decidido de antemano no verlo. Sigue construyendo, sigue presentándote exactamente como eres, no como alguien que haga sentir cómoda a la sala. Las personas que importan se pondrán al día eventualmente y las personas que no simplemente se quedarán sin camino, de la misma manera que le pasó a Elena, de pie en un pasillo sin nada ensayado que decir.